Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro webinar Ciudades Resilientes, la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe. Este webinar es coorganizado por la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima en conjunto con ONU Habitat, CEPAL y MINURBI. Me gustaría comentarles más sobre nosotros. Ciudades Resilientes al Clima es una iniciativa conjunta entre la Fundación Futuro Latinoamericano y la Alianza Clima y Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Es un programa de investigación-acción que busca identificar y promover soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible, compatible con el clima, en ciudades intermedias que están experimentando un rápido crecimiento, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por el cambio climático. En este momento está financiando 6 proyectos de investigación que involucran 13 ciudades y a 22 organizaciones en América Latina. CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. La misión de la CEPAL es fomentar el desarrollo sostenible urbano y para esto la implementación de la nueva agenda urbana y la dimensión urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son agendas claves. La CEPAL ocupa una posición estratégica para facilitar compromisos regionales, evaluar los avances en las políticas públicas, instrumentos e instituciones. La CEPAL también presta servicios de asesoramiento a los gobiernos a petición de estos y planifica, organiza y ejecuta programas de cooperación técnica en áreas urbanas y territoriales. Nuestro tercer socio, ONU Habitat, es la agencia coordinadora dentro del sistema de las Naciones Unidas de las actividades relativas a los asentamientos humanos y la urbanización sostenible. Su misión es promover el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos sostenibles y un hábitat adecuado para todos, sin dejar ningún lugar atrás. En colaboración con los gobiernos nacionales, es responsable por promover y consolidar la colaboración multinivel y multisectorial entre las diversas partes interesadas. Está en particular bajo su mandato la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, el cual consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, así como los temas urbanos de la Agenda 21. También es el punto focal para el monitoreo, evaluación e implementación de la nueva agenda urbana, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat 3, que se realizó en Quito, Ecuador, en 2016. Por último, MINURBI es la entidad de coordinación y de cooperación intergubernamental de los países de la región. Nuclea las máximas autoridades que trabajan en los temas de mejoramiento del hábitat y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos de América Latina y el Caribe. En la actualidad cuenta con 35 estados miembros y en nuestro webinar tenemos aquí representantes de Paraguay. Bueno, en la próxima vamos a comentarles les voy a pedir aclarar algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Me presento, mi nombre es María José Pacha y soy la coordinadora de conocimiento, aprendizaje y comunicación de la iniciativa. Estaré facilitando este webinar. Y les cuento que va a haber una grabación disponible en nuestros canales de YouTube que se enviará al final del mismo. Le vamos a pedir también que cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas y las pueden escribir en el panel de control y serán contestadas al final por los panelistas y comentaristas. Si experimenta alguna dificultad para ver o escuchar, le agradezco que envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control. Por favor, responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que estas nos ayudan a comprender las necesidades de hoy. Bueno, les voy a comentar en la próxima sobre la agenda y le voy a dar la bienvenida a los presentadores y comentaristas. Bueno, América Latina es la región más urbanizada del mundo, donde las ciudades son cada vez más el centro de desarrollo y consumo de los países de la región. Dentro de las agendas internacionales, la nueva agenda urbana propone lineamientos claves para lograr ciudades seguras, inclusivas, sostenibles, resilientes y participativas. Y en el contexto post-Foro Urbano Mundial realizado en febrero de este año, este webinar busca compartir conocimiento básico de la nueva agenda urbana y poder entender su relevancia para las ciudades de América Latina y el Caribe.
También presentaremos herramientas de planificación que han sido elaboradas para apoyar los procesos de implementación. Podemos explorar también la relación de la nueva agenda urbana con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Dentro de la agenda de hoy, luego de esta introducción, el señor Ricardo Jordán, de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva de CEPAL, va a comentar sobre la nueva agenda urbana, su implementación en las ciudades de América Latina y el Caribe. Luego será seguido por el señor Elkin Velázquez, que es el director regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe, donde nos comentará los resultados claves del Foro Urbano Mundial y cuáles son las implicancias para las ciudades de la región. Luego de estas presentaciones tendremos los comentarios de los panelistas. Son representantes de la CENAVITAT en Paraguay, la doctora Gilda Espínola, directora general de Planificación, y el señor Pablo Benítez, que es coordinador adjunto también de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay. Bueno, en la próxima les voy a presentar a los panelistas de hoy. Tenemos el gusto de contar con el señor Ricardo Jordán, que como dije anteriormente es de la oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Ricardo es geógrafo y tiene una especialización en Geografía y Economía Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un magíster en Planificación Urbana y Regional de la misma universidad. También tiene una maestría en Economía y Planificación Urbano-Regional en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda. Trabajó en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile y fue director del Instituto de Estudios Urbanos de la PUC durante 1992 y 1995. Desde 1995 hasta 2017 fue funcionario de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Urbanos Humanos de CEPAL y fue jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos. Actualmente es el oficial de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y es asesor especial en temas y asuntos urbanos y de ciudades. Por otro lado, Elkin Velázquez es el director regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Elkin estudió Administración Pública en Francia y obtuvo un doctorado en Geografía en la Universidad de Grenoble del mismo país y se graduó en Ingeniería en Colombia. Elkin ha acumulado experiencia como jefe de la sección de Gobernanza Urbana y coordinador del programa Ciudades Más Seguras a nivel global en ONU Habitat. Durante los años de labor en la sede central de esta agencia, apoyó y asesoró programas en África y Asia sobre la nueva agenda urbana y en particular en el tema de planificación metropolitana y una nueva generación de políticas urbanas nacionales. Antes de integrar la familia de la ONU, Elkin tuvo una amplia experiencia en terreno, sobre todo en América Latina, ayudando y asesorando gobiernos nacionales y locales en áreas como la gestión urbana, la planificación territorial, la seguridad urbana y políticas públicas territoriales. Actualmente es uno de los líderes regionales de mayor influencia en la promoción de la urbanización sostenible en América Latina como una herramienta de crecimiento económico y reducción de las desigualdades en ciudades. Bueno, en la próxima los dejo con Ricardo y con Elkin para que nos guíen sobre estos interesantes temas. Entonces, ahora le doy el espacio a Ricardo Jordán. No lo podemos escuchar en este momento. ¿Me escucha ahí, María José? Sí, perfecto, y podemos verlo también. Así que, excelente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación y también por esa muy comprensiva y muy completa introducción a este webinar. También muy buenos días al resto de los colegas que participan en esta oportunidad. Y déjeme muy rápidamente, a título casi también igual que decía María José, como introducción al tema, hacer un pequeño recorrido sobre estos últimos 18 meses, desde que se aprobó, de que se firmó, de que los países se comprometieron con esta nueva agenda urbana.
Entonces, hacia el final del episodio en Quito, del evento en Quito, se acordó tener una conversación sobre los pasos que seguían en esta región en particular, en América Latina y el Caribe, recordando lo que había sucedido hace 20 años atrás en Estambul con Hábitat 2. En aquella oportunidad, entonces, cuando ya la reunión estaba terminando y los compromisos ya estaban establecidos, se empezó a pensar y a conversar y a acordar cuál iba a ser básicamente el sistema de implementación de esa Agenda Hábitat 2 en Estambul en el año 1996. Y acá se quiso repetir básicamente el mismo ejercicio. Entonces, esa conversación del final de Quito entre la MINURBI, el Foro de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, ONU Hábitat y CEPAL, recordó entonces esa iniciativa y quiso entonces repetir esa iniciativa y por lo tanto entonces se acuerda comenzar con el diseño del plan de acción regional para ahora la implementación de esta nueva agenda urbana acordada en Quito. El proceso empezó con abrir a la discusión básicamente a 5 familias de actores, a los ministerios, a los gobiernos locales, a las ONG, al sector privado y a la academia, abrir una propuesta para recibir, de alguna manera, insumos que permitieran entonces estructurar, organizar y desarrollar este plan de acción regional. El plan de acción regional en una versión preliminar final se presentó en la primera conferencia de las ciudades en octubre del 2017 y finalmente una versión final se presentó justamente en el Foro Urbano Mundial que ocurrió en febrero pasado en Kuala Lumpur, en Malasia. ¿Y de qué nos habla básicamente el plan de acción regional como forma de la implementación, como forma de implementar justamente la nueva agenda urbana en esta región? De varias cosas, y en la lámina que ustedes tienen en vista, ¿no es cierto?, habla sobre justamente los contenidos que en forma muy rápida, muy esquemática y muy apretada, ¿no es cierto?, vamos a poder presentar ahora para la discusión, comentario y finalmente considerar que este plan de acción regional en definitiva es una invitación a sumarse justamente al proceso de implementación de la nueva agenda urbana. Tenemos las agendas globales, en primer lugar, como contexto, como elementos a tener en consideración en la implementación de la nueva agenda urbana, lo que tiene que ver básicamente con la implementación regional en esta región, y en esta región hay América Latina y hay el Caribe, y vamos a darle algunos minutos al plan de acción subregional para el Caribe y cómo ese plan subregional se diferencia de alguna manera del plan de acción regional. Y finalmente, entonces, el rol de la implementación local en esta implementación regional de la nueva agenda urbana. Vamos, ¿a dónde los vamos al siguiente? Aquí. Entre el año 2014 y el año 2016 se aprueban 5 agendas globales. La agenda de los ODS, la agenda de Sendai, la agenda de financiamiento, del desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana y, por supuesto, la agenda de desarrollo sostenible, que en definitiva hacen a una cosa que fue muy particular, muy única. En 2 años se aprueban 5 agendas globales. Y por lo tanto eso significa un cambio sustantivo en el paradigma de cómo enfrentar, digamos, las tareas y el ejercicio del desarrollo regional, hablando de 5 regiones del mundo, pero fundamentalmente el desarrollo de países y en nuestro caso en particular el de las ciudades. El compromiso global, el de la Agenda 2030, finalmente, y muy importante, es no dejar a nadie atrás. O sea, es una agenda que plantea desde el inicio la inclusividad, el ser inclusivo. Los objetivos del desarrollo sostenible, número 11, que es el que se relaciona con la ciudad, aunque varios otros de los objetivos que están planteados en los ODS tienen referencia con las ciudades, se refieren básicamente a lo que ahí está escrito: vivienda, transporte, planificación inclusiva, patrimonio cultural, muy importante para nuestro webinar, reducción de riesgo de desastre y calidad ambiental urbana, y también entonces se le agrega a eso zonas verdes. Son temas que están recogidos en la nueva agenda urbana, pero ordenados de una forma a la que me voy a referir un poco más adelante. Hábitat 3, como decíamos, el compromiso de Quito, se plantea desde el inicio, como lo decíamos, un nuevo paradigma, cambia, digamos, y yo diría cierra la tríada que se inició en Vancouver en el año 1976,
donde la conferencia de Hábitat 1 estuvo básicamente dedicada a los temas sociales, pasa por Hábitat 2, en donde los temas se refieren fuertemente a la parte ambiental, digamos, si ustedes quieren, no, al enfoque ambiental del desarrollo urbano, y cierra con Hábitat 3, donde se reconoce, sumándole a esos dos grandes ejes, el tema económico. Por lo tanto, se cierra la tríada de la sustentabilidad en estos 40 años. Y es importante señalar que eso produce esta especie de cambio de paradigma, en el sentido de que estamos enfrentados a una nueva situación global. Entre Hábitat 2 y Hábitat 3, siempre es necesario recordar, el planeta pasó de 50 más 1 de habitantes a vivir en zona urbana, y en los próximos años, hacia los 2050, se supone que básicamente entre 70-75% de la población mundial podría vivir en ciudades. Por lo tanto, el mundo se urbanizó. Y eso exige, esa situación, ¿cierto?, un nuevo paradigma de cómo enfrentar justamente el desarrollo de los asentamientos humanos, de las ciudades, de los países en las próximas décadas. Fundamentalmente, en nuestro caso, de aquí al 2036. La NAU, y esto es importante destacarlo, tuvimos la oportunidad de estar con nuestro querido colega Elkin la semana pasada en España. La NAU profundiza las metas del ODS. Algunos dicen que acelera, ¿no es cierto?, la implementación de los ODS. Por lo tanto, no son dos agendas separadas, sino que altamente combinadas. Los temas, por ejemplo, de servicios básicos, urbanos y de transporte, son, en este caso, más comprensivamente, más completamente, más completo, tratados justamente en la nueva agenda urbana. Y así, de los objetivos o de los temas que ya mencionamos, tratados de los ODS, en el caso de la nueva agenda urbana, específicamente para el tema ciudades, estos son tratados en forma, yo diría, más comprensiva, y se agregan otros temas que de alguna manera no están tan destacados en los ODS. Lo importante de la nueva agenda urbana es que, también haciendo una comparación respecto de lo que podría ser los ODS, en particular el ODS-11, es que señala medios de implementación, señala forma cómo implementar básicamente los compromisos que se adquirieron en la firma de Quito en octubre de 2016. Ahora, importante resulta considerar, para lo que viene, los ODS tienen objetivos, metas e indicadores. La nueva agenda urbana no tiene objetivos, metas e indicadores, y por lo tanto es otra área de complementariedad muy importante en la forma y en la metodología para el seguimiento, implementación y reporteo justamente de estas agendas. La implementación, y esto siempre es importante destacarlo justamente para este seminario, la implementación al nivel urbano y por los actores locales y nacionales, pero fundamentalmente los locales, que se incorporan con fuerza por primera vez en la agenda urbana, es crítico. Y por lo tanto se le da un espacio sustantivo importante justamente a cómo esos actores locales van a ser parte de esa implementación. Esta lámina muestra la secuencia de cómo fue construida básicamente y lo que queda por hacer respecto de la nueva agenda urbana y su implementación en esta región. Lo primero que hay que hacer es que la propuesta que se discutió el año pasado y que se presentó ahora en Kuala Lumpur parte del marco de acción global. El marco de acción global es un marco que se elaboró, ya se venía elaborando, pero que se acordó fue en Quito, ¿no es cierto? Y establece un conjunto de aspectos, un conjunto de asuntos que es necesario considerar justamente para la implementación. A partir de eso, se elabora entonces el plan de acción regional, la propuesta del plan de acción regional, que es referente para algo que está por venir, ¿no es cierto?, que son los planes nacionales urbanos y los planes de ciudad. Paralelamente a la construcción del plan de acción regional, aparece entonces el plan de acción subregional para el Caribe, que lo que hace es establecer las prioridades justamente de esa subregión en América Latina y el Caribe, de esa subregión, y transformarlos, digamos, en principios para la implementación de acciones en esa región. Por lo tanto, lo que tenemos hasta ahora es el plan de acción regional, que toma como referente el marco de acción, el plan de acción subregional, y actualmente están en discusión en varios países y en varias ciudades, ¿no es cierto?, la elaboración de planes de acción, planes nacionales urbanos de acción y los planes de ciudad, que, insisto, toman como referente a lo que está establecido en los planes, en el plan regional.
Aparece la resiliencia urbana en muchos momentos, en muchos lugares, de tanto de la nueva agenda urbana como del plan de acción regional, como en particular en el subregional de acción del Caribe, y esta lámina lo que hace es mostrar básicamente primero los principios que están detrás de la nueva agenda urbana, las consideraciones que hay en el plan de acción regional, que básicamente se refieren a lo que está establecido en el ODS 11, pero se le agrega a los temas de gobernanza, y finalmente el subregional del Caribe, que sí destaca con mucha fuerza, ¿no es cierto?, el tema de la resiliencia, ya que es un asunto, yo diría, crítico en esa zona de esta región. Yo creo que ustedes van a tener oportunidad de recibir las dos versiones, la versión del plan regional y el plan de acción subregional del Caribe. Nosotros lo compartimos con María José, y por lo tanto eso también puede ser parte, digamos, de lo que sean las conversaciones que siguen, ¿no?, cuando ustedes conozcan en detalle qué es lo que está establecido. El plan de acción regional es un marco estratégico de referencia, como decíamos, tiene sinergia con estas otras agendas. Tal vez para el subregional del Caribe, importante es la sinergia que tiene con el pequeños estados insulares, la trayectoria de Samoa, que es otra agenda que en particular se refiere, digamos, a pequeñas naciones insulares en el mundo, y en donde entonces el tema de la resiliencia y el impacto de cambio climático está fuertemente destacado y es prioridad justamente en esos elementos. ¿Cuáles son los ejes de acción del PAR? Básicamente 6. 5 provienen de la FINUA, del Marco de Acción Global, y uno se le agrega aquí en la región. No es posible pensar, digamos, en la implementación de la nueva agenda urbana sin políticas nacionales urbanas, sin el diseño e implementación de políticas nacionales urbanas. Tampoco es posible pensar en la implementación de la nueva agenda urbana sin considerar la reforma de los marcos legales urbanos. Lo mismo con la planificación urbana y territorial, y con el diseño urbano integrado, que es el tercero de los ejes. Consideración especial al financiamiento de la urbanización, o sea, podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener una buena metodología, un buen acuerdo, pero si no contamos con los medios de financiamiento, en general eso hipoteca o puede significar un retraso justamente en la implementación. Finalmente, lo que contábamos, el tema de la implementación local está en el centro de los ejes de acción del plan de acción regional, y finalmente se le agrega en la región lo que dice en relación con los mecanismos de monitoreo, reporte y revisión, para ir conociendo de cómo va esa implementación y haciendo los ajustes del caso para que esto pueda ser una realidad en el más breve plazo. Aparece como parte del plan de acción regional entonces la necesidad de un diseño de una plataforma urbana y de ciudades en América Latina y el Caribe, ejercicio que está actualmente en desarrollo, que sirve justamente como un espacio para el diálogo sur-sur, para el diálogo entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales en materia de implementación de la nueva agenda, pero por otro lado también sirve para el seguimiento de lo que se está haciendo en materia de implementación en esta región. Como lo comentábamos, tanto en la plataforma, que es el ejercicio permanente, como en el diseño, que fue el ejercicio que se hizo a nivel del PAR, participan muchas distintas instancias y actores. Ya habíamos mencionado algunos, podríamos agregar los bancos de desarrollo, otras agentes internacionales, inclusive propiamente tal individuos, ¿no es cierto?, que se quisieron y se quieren todavía sumar justamente a este ejercicio, y ahí destacamos algunos de esos actores que son parte de eso. Creo que con eso, y aquí aparece la gran lámina de las muchas gracias, creo que con eso podemos muy rápidamente, pero no haberme pasado mucho de los 10 minutos, algo me debe haber pasado, pero no mucho, un breve síntesis de a dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias al resto de los colegas. Muchas gracias, Ricardo, por tan interesante y breve presentación. Buenísimo. Los documentos que menciona Ricardo están disponibles para bajar de la sección de documentos del panel de control. Ahí está la nueva agenda urbana. Yo ahora voy a subir el plan de acción regional para que lo puedan tener. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Elkin Velázquez, que nos va a contar sobre el Fórum Urbano Mundial y la relevancia para América Latina en el contexto de la nueva agenda urbana. Así que bueno, buenos días, Elkin.
en este webinar. Días. Sí. Déjenme ahora. Te escuchamos bien, perdón. Perfecto, muchas gracias. De nuevo, muy buenos días a todas y a todos los participantes en este webinar. Ahora mismo lo que quiero compartir con ustedes es lo que surge del Foro Urbano Mundial que organizamos hace ya un mes largo en Kuala Lumpur, en Malasia, donde estuvimos con 25.000 personas discutiendo sobre la implementación de la nueva agenda urbana. Y por supuesto que hay una perspectiva específica para América Latina. Yo desde esta casa en Río de Janeiro a 32 grados, yo quiero compartir con ustedes algunos elementos de eso que se discutió allí. Mi presentación estará una parte en inglés, otra en español, porque por supuesto trabajamos también con el sector anglófono de América Latina y el Caribe. Un punto muy importante que surgió en el Foro Urbano Mundial es la confirmación de que la urbanización es uno de los aspectos estratégicos de las agendas del desarrollo hacia adelante, junto con la paz, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. La urbanización aparece como uno de los rasgos que definen las agendas del desarrollo hacia adelante. Ahora bien, por supuesto, como el mundo es diferente en sus diferentes regiones, lo que uno puede constatar es que en América Latina hay unos patrones distintos. No solamente no es el sitio donde se está concentrando hoy la urbanización en el mundo, tampoco se está dando de manera acelerada como se dio hace unos años, pero adicionalmente ya estamos más o menos al 80% de urbanización. Entonces allí comienzan a aparecer una serie de desafíos que adicionalmente llegan a nuestras mentes con imágenes como las que estamos observando en este momento en la pantalla, pero que por supuesto también nos recuerdan temas como los siguientes. Seguimos teniendo una parte importante de nuestra población viviendo en asentamientos urbanos informales. Nuestras ciudades continúan desarrollando un patrón de esparcimiento, un patrón de crecimiento urbano de baja densidad, lo cual, de entrada, les digo, no es bueno para la resiliencia. Y adicionalmente estamos avanzando en ciudades segregadas donde los ricos están en un lado, los pobres están en otro lado, y definitivamente eso no representa un patrón de desarrollo sostenible. Cuando estuvimos en el Foro Urbano Mundial, el tema central fue ciudades para todos. Y ahí yo quisiera concentrarme en dos de las tres líneas de acción fundamentales que nos llegan a la mente cuando pensamos en esa idea de ciudades para todos. El primero es poner sobre la mesa el concepto de justicia espacial. Y ese concepto de justicia espacial aplicado a la ciudad tiene que ver con una distribución, por supuesto, mucho más justa de los recursos urbanos, incluido el suelo, y por supuesto del acceso a las oportunidades, del acceso a vivienda, muy importante, y todo esto nos refiere en América Latina en particular al concepto de derecho a la ciudad que desde esta región del mundo se sigue reivindicando y sigue siendo promovido por no solamente los gobiernos nacionales, sino también los gobiernos locales y adicionalmente los actores de la sociedad civil. Pero hay un segundo punto importante que yo quiero resaltar acá, y es la necesidad de un fuerte agenciamiento político de la agenda urbana, y esto viene por la vía o a través del instrumento que mi colega Ricardo Jordán de Cepal mencionó hace un rato, y es la necesidad de desarrollar una nueva generación de políticas nacionales urbanas. Una nueva generación de políticas nacionales urbanas capaz de innovar y de introducir nuevos instrumentos de intervención en terreno. Y hay una buena noticia que quiero compartir con ustedes. MINURBI, mis colegas, nuestros amigos de MINURBI van a hablar más tarde, MINURBI ha adoptado ese como uno de los principios de implementación de la nueva agenda urbana en la región, y eso está plasmado en el Plan de Acción Regional que ya hemos escuchado. A partir de estos puntos, la reunión, el Foro Urbano Mundial de Kuala Lumpur, recordemos que en América Latina ya habíamos organizado uno en 2014 en Medellín, en Colombia, y otro en 2010 en nuestra ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. También de allí emanaron una serie de recomendaciones importantes y yo quiero compartir con ustedes algunas de ellas. En esta diapositiva se hace énfasis, esa es la declaración de Kuala Lumpur, se hace énfasis en la necesidad de promover nuevos marcos de trabajo para hacer de la nueva agenda urbana
el acelerador de la Agenda 2030 que se mencionaba por parte de Ricardo Jordán. Y en realidad esto es posible en la medida en que ese punto que está allí en la tercera línea, promover muchísimo más el desarrollo territorial integrado, aparece como, en nuestra perspectiva, como uno de los puntos más importantes discutidos allí. Adicionalmente, también está claro que la nueva agenda urbana no es un asunto exclusivamente de las organizaciones multilaterales, de los bancos, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales. Necesitamos todos los actores del desarrollo involucrados en la implementación de esa nueva agenda urbana. Y por ello, la Declaración de Kuala Lumpur llama o invita a la constitución de nuevas plataformas multiactores que permitan, por supuesto, avanzar, promover la implementación de la nueva agenda urbana. Adicionalmente, también llama la Declaración de Kuala Lumpur del Foro Urbano Mundial 9 por el desarrollo de esfuerzos adicionales para más innovación urbana. Aquí hay un dato interesante. Nosotros necesitamos y estamos en la búsqueda, en procura de más y mejores ejemplos de implementación que sean significativos, que puedan inspirar a las, déjenme decirlo, las 18.000 municipalidades, los 18.000 gobiernos locales de que disponemos o que tenemos en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe ha sido ejemplar en materia de mostrar buenos procesos piloto. De hecho, en nuestras bases de datos sobre buenas prácticas se encuentra fácilmente que el 40% de las prácticas consideradas buenas a nivel global durante los últimos 20 años provenían de América Latina y el Caribe. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que eso tal vez no representa la realidad de nuestras ciudades. Alguien podrá decir es que somos muy buenos para los proyectos piloto, pero nuestro proceso por desarrollar es cómo ir a escala, cómo llevar esas buenas prácticas, esos buenos ejemplos que muchos de nuestros amigos y amigas, alcaldesas y alcaldes y líderes de comunidades están desarrollando en América Latina, pero que necesitan ir a escala, necesitan llegar a los 18.000 municipios de los cuales hablábamos hace un rato. Ese es un rasgo característico del trabajo que nos queda por hacer en América Latina y el Caribe y tiene que ver con cómo ir a escala con las buenas prácticas. Hay un tema que además apareció hoy en Kuala Lumpur y que vale la pena reconocerlo aquí, darle espacio, y es la necesidad de promover la accesibilidad universal en la ciudad, incluso, sobre todo, a las personas con dificultad de locomoción en la ciudad, a las personas con algún grado de discapacidad. Grupos de trabajo nuevas redes de personas con discapacidad están planteando la necesidad de una accesibilidad universal, y yo diría de manera muy generosa una accesibilidad universal que vaya incluso más allá de los intereses de estos grupos. Y esto por supuesto, nos puso a pensar a los 25.000 participantes del Foro Urbano Mundial sobre la importancia de subrayar el que la nueva agenda urbana propenda por una accesibilidad universal en términos de derecho a la ciudad como un todo. El plan de acción regional fue discutido allí. Yo simplemente quería dejarle esta lámina, esta diapositiva, a aquellos que tienen su celular listo para tomar fotos e ir directamente al sitio desde el cual se puede descargar, Ricardo, el plan de acción regional para la nueva agenda urbana, y que recoge o que está estructurado en torno a esto que llamamos la rueda de la urbanización sostenible y cualitativa. Adicionalmente al tema de política nacional urbana, adicionalmente al tema de regulación y legislación urbana, adicionalmente al tema de finanzas para el desarrollo urbano sostenible y de buen diseño y planificación urbana, quiero resaltar la importancia de la implementación local. Sabemos que el éxito o el fracaso de la nueva agenda urbana, adicionalmente de los SDGs, de los ODS, estará en la capacidad de poder ir a escala
en materia de implementación local. Necesitamos una gran cantidad de iniciativas, de proyectos, de estrategias de implementación local a nivel incluso de barrio. Y teniendo en cuenta el aspecto que por supuesto resalta el plan de acción regional, y es que se focaliza o hace allí un énfasis en los procesos de planificación, los patrones de desarrollo urbano que adicionalmente cuenten con un dividendo en términos de construcción de una ciudadanía consciente que además impulse la protección y el uso eficiente de los recursos de que dispone la ciudad. Eso aparece de manera mucho más, yo diría, técnica y de manera mucho mejor orientada en un documento como este, para los que quieran tomar la foto, que es el planeamiento urbano para autoridades locales o para lideresas y para líderes urbanos. Y este documento comienza a, déjenme decirlo de esta manera, a bajar de la altura del Plan de Acción Regional, que es un excelente instrumento a 15.000 pies de altura, a, digámoslo así, unos 1.000 pies de altura para empezar a mirar cuáles son las prácticas, los temas concretos que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de las prácticas de planificación urbana que tienen un impacto en lo que es el tema de esta conversación adicionalmente, la resiliencia urbana. Integrar la resiliencia en el planeamiento urbano. Esto tiene que formar parte integral de los planes de desarrollo de nuestras ciudades. ¿Cuántas ciudades, cuántos municipios en nuestra América Latina y nuestro Caribe disponen ya de un plan de ciudad, de un plan de asentamiento humano, de un plan local que incluye la parte de resiliencia? Esa es una gran pregunta. Pero también, como lo decía mi colega Ricardo Jordán, todo esto si no cuenta con una estrategia financiera, con una focalización apropiada en infraestructuras, en operaciones urbanas integrales que de verdad traduzcan la buena idea de la resiliencia a proyectos concretos, por supuesto que no necesariamente nos va a funcionar de manera rápida. Y todo esto para, por supuesto, ser conscientes de la necesidad de que esa implementación local de la nueva agenda urbana conduzca al resultado siguiente: reducir la vulnerabilidad de nuestros sistemas urbanos, de nuestras comunidades, de nuestros sistemas sociales, económicos, institucionales, frente a la ocurrencia de fenómenos naturales súbitos o fenómenos naturales de ocurrencia lenta, pero con impacto alto en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces es muy importante que esto también quede integrado directamente en las políticas de uso del suelo, incluso en las normas de construcción de nuestros barrios. Hay una entrada muy poderosa que está siendo promovida desde la banca de desarrollo y tiene que ver con la forma en que la infraestructura que es financiada desde los fondos globales, regionales, nacionales, pues por supuesto es una infraestructura que es resiliente, que se adapta a las necesidades del cambio climático. Todo esto, siguiente por favor, siguiente. Todo esto también, porque 10 minutos es poco tiempo, está recogido en una serie de guías de trabajo. Estas no son las únicas que existen en el mundo, son las que nosotros hemos desarrollado y siguen siendo pertinentes, y yo se las dejo acá para que le tomen la foto desde sus celulares, pero nos llama este tipo de guías, en últimas, a asumir una responsabilidad, y es desde la planificación. En la planificación contamos con la posibilidad de construir de verdad ciudades resilientes, y ciudades resilientes no son otra cosa que ciudades eficientes en la forma que utilizan el suelo. Desde ONU Habitat y desde la ONU en general pensamos que esta herramienta de la planificación, que para algunos comentaristas es una especie de acudir a la mano invisible de la planificación, esa que cuando está bien hecha da resultados y uno no se da cuenta, pero cuando está mal hecha da malos resultados y en últimas termina afectando a generaciones. Entonces es muy importante esa responsabilidad en el proceso de planificación que va a dar resultados y frutos en los años siguientes. Y quiero terminar diciendo que en América Latina las abuelas hablan de que el diablo está en los detalles. Bien, en materia de planificación y de implementación local hay muchísimos detalles importantes que son los que permiten al final del día
llegar a modelos resilientes, modelos sostenibles. Aquí quiero avanzar 5. No quiero decir que estos sean exclusivamente aquellos que determinan la resiliencia, la sostenibilidad de un barrio, pero sí son algunos muy importantes y absolutamente necesarios y que tienen que ver con la posibilidad de construir o de diseñar ciudades o de revisitarlas en el caso latinoamericano con una red eficiente de calles y de espacios públicos con una densidad suficiente, sostenible, que permita reducir el uso excesivo, el consumo excesivo de suelo, que permita también mezclar los usos del suelo para acabar con la segregación urbana, con la segregación socioespacial que es característica en nuestras ciudades y que facilite también algo fundamental para la inclusión social, construir barrios donde la diversidad social es una de las características fundamentales. Y eso pasa por, adicionalmente, evolucionar en términos de una técnica antigua de planificación que muchos incluso enseñamos en épocas pasadas, y es la zonificación urbana. Es muy importante poder decirle a las nuevas ciudades que hay que limitar la especialización excesiva en el uso del suelo urbano. Todo esto, en general, a través de lo que pensamos debería ser el instrumento principal, operaciones urbanas integrales, proyectos urbanos integrales. Como lo decía al inicio, que fue recordado adicionalmente en el Foro Urbano Mundial, la necesidad de trabajar en operaciones territoriales, en planificación territorial integrada. Más fácil decir que hacer, pero es absolutamente necesario. Quiero terminar simplemente diciendo que todos estos elementos también están integrados en las herramientas de trabajo que nosotros desarrollamos desde la ONU y en particular desde ONU Habitat para acompañar los esfuerzos de comunidades, de la academia, de expertos del sector social, el sector privado, por supuesto desde las autoridades locales, para avanzar en la determinación de perfiles de resiliencia que orienten mejor la aplicación de las herramientas, de los principios y de los conceptos que acabo de explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin, por esta presentación y este recorrido por estos aspectos fundamentales para las ciudades de América Latina. Ahora vamos a darle el espacio a nuestros comentaristas y luego vamos a responder las preguntas de los asistentes, que ya ascienden a 257 personas de diversos lugares de nuestra región, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador. Así que muy bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Bueno, tenemos el gusto de tener representantes de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senavitat de Paraguay. No sé si tenemos el agrado, la posibilidad de tener a la ministra Soledad Núñez, que iba a estar quizás con nosotros, sino también tenemos a representantes como la doctora Gilda Espínola Orrego, que es abogada, cuenta con un diplomado en asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y servicios de México, es doctora en Derecho y especializada en Derecho Internacional y se ha desempeñado en la gestión pública desde 1999 y en este momento es la directora general de Planificación Habitacional. También contamos con la presencia de Pablo Benítez, que es economista y cuenta con maestrías en Administración y Gerencia Pública. Actualmente es el coordinador adjunto de la Dirección General de Planificación Habitacional y ha estado en la gestión pública desde el año 2003. Hemos tenido algunos problemas con el sonido, esperamos que se hayan podido solucionar. Y aquí la participación de nuestros comentaristas sería para ver cómo ven la implementación de la nueva agenda urbana en sus países y también cuáles son los desafíos principales que ven para la región. Así que vamos a probar si tenemos suerte con el sonido. Gilda, me gustaría saber si puedes probar tu sonido. ¿José me oye? Ah, sí, se te escucha, muy bien. Buen día. María José, ¿me oyes?
Sí, te escuchamos, Gilda. Muy bien. María José. Sí, te escuchamos. Perfecto. Buenos días a todos. Pues, primero agradecer, sí. Buenos días a todos. Primero agradecer, sí, a Ricardo y a Elkin por la exposición. Realmente Ricardo ha dado un pantallazo general a todos los antecedentes. Destaco mucho lo que él mencionó al final, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Poder identificar eso es básico para que los trabajos que estamos haciendo, tanto desde la Senavitat y específicamente de la Dirección General de Planificación, es importantísimo. Nosotros, justamente en este momento, me parece sumamente interesante el seminario por lo siguiente. Estamos trabajando para dejar por escrito lo que son las políticas de vivienda, o sea, hacia dónde vamos, cómo deberíamos trabajar los próximos años para reducir el déficit existente. Para aproximadamente 2 meses tendremos ese material y resulta básico para nosotros tenerlo terminado porque es la primera vez que contaremos con un instrumento por escrito que nos indique esa hoja de ruta. El documento se basa en todos los documentos internacionales, en los tratados que Paraguay ha suscrito y también, por supuesto, la nueva agenda urbana. Entonces, efectivamente, con ese documento estamos queriendo diseñar hacia dónde vamos, qué deberíamos hacer para reducir todos los inconvenientes, para construir adecuadamente, para pensar realmente en una vivienda digna, adecuada y el hábitat que corresponde a la población. Bueno, el plan, quería solamente destacar, gira en torno a 3 ejes: gobernanza, planificación y financiamiento. Si bien está en ese orden, yo quiero destacar principalmente financiamiento. Porque cuando trabajamos en administración pública sabemos que la limitación presupuestaria es un gran obstáculo. Sin embargo, tenemos que sobreponernos a eso, nosotros mismos ser resilientes a eso, valga utilizando la terminología del tema que nos trae, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin tener los elementos suficientes, sin desarrollar nada y solamente reclamando de lo que no tenemos. Entonces vamos a concentrarnos en aquello que contamos, personas con mucha voluntad, dedicación y se está trabajando. El documento saldrá del seno de un comité que se creó para elaborar el informe nacional, el informe país para Hábitat 3. Ese mismo equipo, que está constituido por 67 organizaciones, tanto del sector público, privado, sociedad civil y la academia. Ahora está en un proceso de divulgación de los avances para captar también las observaciones de los diferentes sectores y obtener un documento que realmente sea participativo, que sea el resultado de todo el comentario que surja de la ciudadanía en general que nos escuche. Bueno, yo me quiero concentrar en estos minutos en hablar por la última pregunta que hizo María José. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tener ciudades resilientes? Bueno, pensamos, tenemos algunas ventajas como país y creo yo que vale la pena destacar. Y es que Paraguay no se caracteriza o tiene la suerte de no estar en las zonas de catástrofes como por ejemplo terremotos, como sería Chile, México. No tenemos los huracanes como tienen los Estados Unidos, la zona del Caribe. Entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos nosotros? Pues sí, algo muy lindo para mejorar. ¿Qué hacemos para ser resilientes, para crecer como país, para crecer cada una de las ciudades? Es enfocarnos en ese problema. Y es que tenemos el grave problema de las inundaciones. Y de verdad que antes inclusive de que surjan el concepto, que empecemos a hablar de ciudades resilientes, yo cuando escuché esto en Hábitat 3, empecé a mirar y dije, creo que Paraguay es un país resiliente porque las inundaciones son históricas. Y entonces, no obstante, hemos logrado sobreponernos. Sin embargo, ahora que existe una estructura, existe un documento y existe todo un respaldo internacional y regional, podemos trabajar realmente sobre ese concepto. Y destaco mucho también lo que han dicho tanto Ricardo como Elkin, la importancia de contar con los gobiernos locales, de fortalecerlos. Elkin inclusive dijo a nivel barrio. Sí,
Esa es una forma. Y entonces, ¿cómo llegaremos a eso? Pues a partir del documento que intentamos, que vamos a aprobar como la política, empezar las capacitaciones, el fortalecimiento de los gobiernos locales. Sobre todo, también esa capacitación viene inclusive desde el vamos, porque es mostrarles lo que significa esta resiliencia y la importancia que tiene y la oportunidad que significa para ellos mismos. Porque yo estuve mirando este documento que es el Manual para Gobiernos Locales, que es una especie de plan regional para ellos, y justamente poder capacitarles a eso en todos los conceptos que este manual maneja o que determina sería muy importante para que identifiquen las oportunidades, lo que significa el no estar preparado para una catástrofe, lo que significa no estar en condiciones de responder a ese problema, porque es el descreimiento hacia los gobernantes, es la pérdida de oportunidades económicas. Entonces, siendo estos dos factores muy importantes que los gobernantes locales siempre quieren atender, es un elemento que nosotros tenemos que trabajar para poder comenzar esta capacitación y hacerles entender. Si nosotros no contamos con ese apoyo, si no logramos que los gobiernos locales sean una especie de brazo ejecutor a tierras adentro del país, realmente de nada va a servir todo lo que se está haciendo por fuera si no podamos traducir internamente. Entonces, eso es lo que en este momento Paraguay está haciendo, trabajando un plan que va a indicarnos la hoja de ruta para el futuro, y en el que se tiene, y por supuesto uno de los aspectos también es el de trabajar tendiendo a las ciudades sostenibles, que significa también ciudades resilientes. Yo les dejo ahora con mi compañero Pablo, que tiene también unas ideas esbozadas respecto a lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Gilda. Buenos días. Muchas gracias a Ricardo y a Elkin por la presentación, realmente muy interesante. Y creo que coincidimos en el gran desafío que tenemos los países, teniendo en cuenta el crecimiento de lo que sería la urbanización de los países, el crecimiento de la población. Entonces ahí es donde entramos también dentro de Paraguay al gran desafío de tener que empezar a mirar ese crecimiento y volver a tener en cuenta lo que sería la distribución del territorio. Y aquí también es donde estamos trabajando, de acuerdo a lo que comentaron nuestros panelistas, sobre el tema del trabajo multiactores, y ahí es donde estamos trabajando y donde también se tiene en cuenta lo que sería la cooperación entre los diferentes actores. En Paraguay hay actualmente el barrio San Francisco, donde en este caso es un emprendimiento donde se tienen multiactores en una obra y donde además de lo que sería la parte constructiva también se va teniendo lo que sería la intervención teniendo en cuenta una visión integral y ahí también lo que sería el abordaje social. Es decir, además de lo que sería la intervención de multiactores, también tener en cuenta lo que serían tener en cuenta a las personas y las culturas que se dan dentro de estos espacios. Otro tema interesante que había mencionado Elkin también se refiere al tema de las innovaciones. Y aquí es donde vemos que Latinoamérica, de acuerdo a lo que comentó, que tiene grandes desarrollos y donde el gran desafío es hacer de que estas prácticas innovadoras se vuelvan transgobiernos, es decir, al terminar un gobierno, en Paraguay ahora mismo estamos con el tema de elecciones de aquí a un mes, entonces tenemos el gran desafío de que todas estas políticas que se vienen trabajando que puedan sostenerse a través del tiempo. Y aquí es donde el instrumento válido y que será utilizado sería la Política Nacional del Hábitat, donde se está recolectando información de todos los actores sociales. Luego también en un tema que sería en cuanto a la accesibilidad universal, es donde las ciudades, los transportes y así también todo lo que sería las viviendas deberían tener en cuenta este mejoramiento para que todos podamos tener el derecho a la ciudad. Así también nos pareció súper interesante los 5 principios de barrios sostenibles que había comentado Elkin, que pueden ser muy interesantes
para el desarrollo de lo que serían estos barrios sostenibles. Y ahí también es muy importante mencionar que se hace necesario el de formar líderes que nos permitan llevar adelante estas nuevas acciones, ya que estas acciones necesitan necesariamente la intervención de diversos actores y a diferentes niveles de gobierno. Por lo tanto, una idea sería la de potenciar los gobiernos locales, que muchas veces están con problemas de financiamiento, así también el tema de formación y de técnicos que puedan permitir descentralizar en este caso las acciones dentro de los gobiernos. Y bueno, básicamente eso sería en mi comentario, y felicitarles a todos por este emprendimiento, y espero que vayamos avanzando en otros más a fin de abarcar diferentes temas. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, es muy interesante conocer más en detalle la experiencia de Paraguay, donde cuentan también esta hoja de ruta que han comenzado, y la importancia del trabajo multiactor. Creo que es esencial para poder enfrentar los desafíos que tenemos en la región. Tenemos varias preguntas y de los asistentes, entonces voy a empezar con alguna. Puede responder tanto Elkin como Ricardo, también los colegas de Paraguay. Voy a leer la primera. La pregunta de Rafael es muy relevante, ya que pregunta qué estrategia de la nueva agenda urbana, o qué aspecto de la nueva agenda urbana es más fácil de implementar en ciudades pequeñas, teniendo en cuenta que la mayoría de las ciudades pequeñas son más rurales que urbanas. Entonces le doy el espacio a Elkin o a Ricardo, que pueden activar su sonido y poder participar en esta sesión de preguntas y respuestas. A ver. No estamos escuchando a Elkin. Si por favor pueden verificar en su parte el tema del sonido. Ahí está, ahí se puede escuchar Elkin. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la estrategia de la nueva agenda urbana en ciudades pequeñas, teniendo en cuenta que la mayoría de las ciudades intermedias son más rurales que urbanas? Rafael, tu pregunta es absolutamente pertinente. La nueva agenda urbana plantea que hay que avanzar en ciudades sostenibles, pero atención, las ciudades no están desconectadas de su entorno rural, y por supuesto que hay unos vínculos urbanos rurales. Entonces, uno de los temas clave es también poder mirar a la ciudad en ese contexto de sus vínculos con las áreas rurales desde varias perspectivas. Voy a dar dos ejemplos. Una, la existencia de servicios ecológicos y ambientales que el campo, que las áreas rurales prestan a la ciudad. Esto necesita una planificación integral. Una segunda es la que tiene que ver con el desarrollo económico local, pero también con la seguridad alimentaria. Algo que estamos haciendo, en lo que estamos acompañando a ciudades pequeñas, tiene que ver con la conexión del sistema de abastecimiento de alimentos. Y esto en concreto tiene que ver con mirar desde el mercado de la ciudad, desde el mercado de la ciudad pequeña, y cómo se conecta con los productores, con los campesinos que viven, de hecho, en esos territorios, en general, a pocos kilómetros de la ciudad. Y entonces allí es posible desarrollar lo que nosotros llamamos sistemas productivos locales, sistemas productivos territoriales, que permitan, por un lado, tener impacto positivo en esas familias productoras de alimentos, de insumos para la ciudad, insumos en materia de, digamos, de la plaza de mercado. Y segundo, que permiten también integrar, incluido urbanísticamente, el mercado a los flujos, a las dinámicas propias de las ciudades. Es un ejemplo claro. Termino diciendo, en un país como Colombia, donde ONU Habitat y la ONU en general acompañamos una iniciativa que se llama Ciudades y Post-Conflicto, estamos trabajando en ciudades intermedias y en ciudades pequeñas con este tema o esto como el tema de entrada, y la verdad está resultando bastante positivo en ese sentido. Cambio. Bueno, muchas gracias.
También quería comentar que nosotros desde la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima tenemos un concepto que queremos compartirle, que es el concepto del nexo entre agua, energía y alimentación, que es esencial para ver cómo el ámbito rural y el ámbito urbano están conectados. Así que los invito a que puedan ver nuestra experiencia en la ciudad de Tarapoto, en la Amazonía peruana. Ricardo, adelante. Sí, solamente para complementar lo que ya ustedes dos han dicho y respuesta a la pregunta de Rafael. Yo le agregaría que en ciudades pequeñas, ciudades intermedias y ciudades pequeñas, es fundamental el propiciar la formación de comunidad que jueguen un rol decisivo, un rol importante justamente en la implementación de agendas locales o agendas internacionales con referencia a lo local. Pero la conformación de comunidad para enfrentar las tareas, ¿no es cierto? Y los requerimientos del desarrollo que plantea la nueva agenda urbana, pero a nivel local, son fundamentales. Lo segundo es ya más bien desde el lado de las autoridades locales y de los gobiernos locales, el propiciar nuevos arreglos institucionales de coordinación con los niveles, podríamos llamarlos superiores, que realmente no es que sean superiores, sino que con niveles, digamos, nacionales e intermedios para poder facilitar justamente la coordinación, facilitar los arreglos de agenda que lleven justamente al desarrollo local. Y por último, algo que es importante, ya lo mencionaba un poco Elkin, el mejorar el tejido urbano para aprovechar las ventajas de la localidad respecto, sobre todo en asentamientos rurales, respecto a su territorio de pertenencia. O sea, el poner en valor las condiciones básicamente ecosistémicas que garantizan, o ecológicas, ecosistémicas, que garantizan justamente el contar con activos para el desarrollo local en el marco de la nueva agenda urbana. Gracias. Si me permiten un complemento. Sí, por supuesto. Y estoy seguro para otras personas que puedan preguntar en ese sentido. Hay un concepto que adicionalmente ha incrementado en términos de fuerza y de posicionamiento, yo diría incluso desde Kuala Lumpur, desde el Foro Urbano Mundial, y es el concepto de sistema de ciudades. El concepto de sistema de ciudades nos remite a una consideración fundamental. Toda ciudad, la grande como la pequeña, tienen una importancia para el desarrollo sostenible de todas como conjunto y del territorio en términos generales. Entonces también es muy importante que las ciudades pequeñas puedan ser vistas como elementos constitutivos fundamentales del mismo sistema de ciudades al mismo título que las ciudades grandes y las ciudades intermedias. Y esto lo que permite también es tener una consideración en términos de los equilibrios territoriales a la hora, por ejemplo, como lo decían nuestros colegas de Paraguay, de distribuir los recursos de la inversión territorial en un ejercicio nacional. Esto es muy importante y tiene que ver con la interdependencia de todas las ciudades que forman parte del sistema de ciudades. Es otra forma, digamos, de abordar esa perspectiva más territorial y yo diría es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, así que voy a tratar de ir pasando por algunas de ellas. Disculpas a que no podemos hacer que todas las preguntas se presenten. Acá hay una pregunta de Andrés. Dice, ¿estas agendas internacionales son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos nacionales y locales o son solo recomendaciones? Bien, tal vez una respuesta rápida que puede ser complementada por Ricardo. Hay dos tipos de agendas globales, algunas son de obligatorio cumplimiento, otras no. Las que son de obligatorio cumplimiento son aquellas que son asumidas como tal, negociadas como tal por los Estados miembros. Hay otras que son indicativas, que son orientadoras. La nueva agenda urbana en particular es una que es orientadora y de manera explícita en la nueva agenda urbana los Estados miembros han planteado que cada país mirará cómo la adapta a sus propias necesidades. Dicho eso, sea de obligatorio cumplimiento o no, los Estados miembros y por supuesto las agencias del sistema de Naciones Unidas y muchos actores del desarrollo a nivel global, regional, nacional, estamos de acuerdo en que son una orientación muy importante, brindan un camino
para, digámoslo así, darle un poco más de articulación a las acciones a diferentes niveles, a diferentes escalas en materia de desarrollo. En concreto, así no fueran de cumplimiento obligatorio, representan un bien público global, un activo y que hay que aprovechar al máximo. Muchas gracias. Acá tengo una pregunta que hay varios asistentes que están relacionados con esta pregunta de Oscar. Si se ha pensado en diseñar indicadores específicos para el cumplimiento de la nueva agenda urbana y cómo se entiende el índice de prosperidad urbana desde la nueva agenda urbana. Ricardo, si quieres avanzar desde la plataforma, adelante. Sí, se ha pensado, pero en una gradualidad que tiene que ver con lo que de alguna manera comentábamos hacia el principio. Lo primero es que los ODS, y en particular el ODS 11, no es independiente, digamos, de la nueva agenda urbana. Como decía Elkin, como se dijo la semana pasada en España, y volvemos a recordar, la nueva agenda urbana es un acelerador del ODS en general, pero en particular del ODS 11. Y por lo tanto, ahí ya tenemos un conjunto y un set importante de indicadores que básicamente se refieren a seguridad, a resiliencia, a sostenibilidad y a inclusividad. Cierto que faltan algunos otros temas. Por lo tanto, un segundo momento es la creación justamente de una plataforma que sea el lugar donde poder discutir cuáles otros indicadores, cuáles otras medidas, ¿no es cierto?, o mediciones es posible pensar respecto de la nueva agenda urbana, y finalmente entonces conectarlas, agregarlas, complementarlas con la que vienen justamente del ODS 11. Nos hemos dado un plazo de no más de un año justamente para tener esta discusión sobre indicadores necesarios, y por fortuna, contamos con el índice de prosperidad urbana y otros, ¿no es cierto?, que se han venido ocupando en los últimos años. Es importante en este caso, por ejemplo, destacar México, México país, ¿no es cierto?, que ya tengo entendido, el que me puede corregir, casi 200 y tantas ciudades han usado el índice, por lo tanto ahí hay una cantidad de información importante, si bien es cierto, tal vez no estrictamente dirigida a lo que es el plan de acción regional, pero fácilmente adaptable, digamos, a las condiciones que requiere justamente las mediciones de la nueva agenda urbana. Así que estamos en el proceso, estamos dando los pasos, tenemos antecedentes y tenemos información. En particular aquí en la CEPAL hay un proyecto junto con Nairobi y con Hábitat para discutir el tema de datos urbanos e indicadores urbanos, que justamente el próximo año ya tendría que dar los primeros resultados en esta discusión. Gracias. Adicionalmente, gracias Ricardo. Oscar, en complemento a tu pregunta, vale la pena decir que además de resultados concretos que pueden ser medidos por la vía de utilizar indicadores, es muy importante poder dar cuenta de los procesos que están ocurriendo. Hay muchos temas, muchas dinámicas nuevas que se están generando en América Latina y el Caribe, que son más cualitativas, si lo quieres. Hay una gran cantidad de nuevas alianzas, de nuevos actores que están no solamente interesados en la nueva agenda urbana, sino tomando acción, sino desarrollando emprendimientos, para utilizar los términos de nuestro amigo de Paraguay. Y creemos con CEPAL, entre CEPAL y ONU Hábitat, que es muy importante también captar esos procesos en cualquiera sea la plataforma de reporte o la plataforma que permita dar cuenta de la evolución de la nueva agenda urbana. De alguna manera son esos procesos y esas nuevas dinámicas que a veces no son fáciles de captar por la vía de indicadores fríos tradicionales, las que al final del día permiten alcanzar los logros esperados en estas agendas. Entonces es muy importante esa perspectiva, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Cambio. Una última cosa adicional en esto de los indicadores. Hemos querido discutir al mismo tiempo, debatir al mismo tiempo y acordar al mismo tiempo en dos tipos de indicadores. Los indicadores de situación, que son los más conocidos, qué está pasando con la vivienda, qué está pasando con el transporte, qué está pasando, digamos, con la energía o cualquier otro aspecto, digamos, del desarrollo urbano. Y también concentrarnos en una cuestión muy importante, son indicadores de desempeño. Ya hemos tenido conversaciones con la OECD, que tiene una metodología
que justamente habla sobre la necesidad de incorporar, no solamente en el tema urbano, sino en el tema ambiental también, indicadores de desempeño. Entonces, por lo tanto, creemos que finalmente va a haber una convergencia entre indicadores de situación e indicadores de desempeño, sobre los cuales se hará el ejercicio de reportar respecto justamente de los avances de la nueva agenda urbana en esta región de América Latina y el Caribe. Cambio, como dice Elkin. Bueno, acá estoy yo, cambio y fuera. Hay varias preguntas más. Unas interesantes tienen que ver cómo esperan ustedes que se financie la implementación de la nueva agenda urbana en los países y qué contribuciones se espera del sector privado. Excelente pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Tenemos María Luisa, que habla sobre el sector privado, y acá estoy buscando a la otra persona de la parte de financiamiento. Muy bien. Gracias, María Luisa, porque esa es una pregunta absolutamente central. Yo diría que eso nos permite hasta pasar la página en nuestras discusiones sobre las agendas globales muchas veces se centran en los contenidos técnicos y en la negociación política, y por supuesto que eso es importante, eso es central. Adicionalmente, cuando llega el momento de la implementación, yo diría que uno necesita tres elementos, y los diré de manera vernacular: plata, instituciones y datos. Bien. El tema de los recursos es central y hay que arrancar diciendo que cuando algunos institutos globales han hecho análisis, institutos de investigación, análisis sobre las necesidades de inversión en los territorios para sacar adelante, por un lado, o los ODS, o por otro lado, la nueva agenda urbana, nos encontramos con que simple y llanamente con los recursos de inversión pública, los recursos del presupuestos nacionales normales proyectados a los próximos 10 años y los recursos que puedan llegar desde la banca del desarrollo, no va a ser suficiente, nos vamos a quedar muy cortos. Por otro lado, lo que sabemos en términos del crecimiento de las ciudades es que al final del día son los recursos privados los que constituyen la masa más importante de inversiones en las ciudades. Y cuando digo recursos privados, no solamente piensen en los recursos de los grandes conglomerados, los grandes capitales, no, también hay la contribución de pequeños y medianos empresarios, la contribución de los hogares, y creo que también tenemos que integrar en esa contabilidad los recursos a través del trabajo con el cual contribuyen las comunidades, contribuyen en América Latina, por ejemplo, de manera muy importante las mujeres, con el trabajo del cuidado, el trabajo, digamos, para acompañar el desarrollo de sus hogares. Todos esos son los que incluimos dentro de esa perspectiva de recursos privados. Bien, necesitamos entonces unas plataformas que faciliten la integración coherente de esas fuentes de recursos privados dentro de los programas, proyectos, iniciativas, nuevos ejes de trabajo integrados, integrales, que se deduzcan, que se deriven de la implementación de la nueva agenda urbana, y diría mucho a nivel local. Yo creo que hay un área por desarrollar de manera muchísimo más consistente. Hay una buena noticia, se está hablando del tema en América Latina y el Caribe. Estamos montando con el Banco Mundial y otras agencias del sistema de Naciones Unidas un fondo global para apoyar esfuerzos de la implementación de la nueva agenda urbana. América Latina, en países como México, como Brasil, Argentina, como Bolivia, está tomando la delantera en acompañar ese esfuerzo, y esperamos que de ahí se deriven más recursos para la implementación de la nueva agenda urbana. Adicionalmente, con organizaciones de gobiernos locales como Mercociudades, hay unos liderazgos que están emergiendo y que se están impulsando en la región para desarrollar lo que se denomina ecosistemas de fondos para el desarrollo urbano sostenible, y que apuntan a que no importa digamos, de dónde, cuál sea la fuente de recursos legales, bien entendido, digamos, lo importante es que le apunten a una forma específica de proyectos urbanos integrales, por supuesto adaptados a cada realidad local. Pero entonces eso tiene que ver con la necesidad de amalgamar recursos
de fuentes distintas y, por supuesto, abrir la perspectiva para integrar recursos del sector privado y el sector privado entendido de la perspectiva amplia que he mencionado. No sé si Ricardo quiere agregar algo. Sí, gracias. Él quiere una cosita muy corta, tal vez de carácter un poquito más conceptual. Para producir el cambio urbano, y esto ha sido así históricamente en la historia, hay dos formas, digamos, hay dos caminos, dos grandes áreas de instrumentos, ambas dos complementarias. Una son las normas y la regulación, y la otra es la inversión. La inversión que hace tanto el sector privado como el sector público. Entonces, si uno quiere producir cambios en lo que no desea, cambios para concretar, digamos, de alguna manera, visiones que están implícitas y explícitas en este tipo de agenda y en otras agendas y planes, ¿no es cierto? Lo que tiene son poner instalar, poner en desarrollo, ¿no es cierto?, ambos dos tipos de instancias y de paquetes de instrumentos. Los de regulación y de normas son exclusiva responsabilidad del sector público, los de inversión son tanto público como privado. O sea, esto se está haciendo permanentemente y en todo momento. La idea ahora es simplemente, y tal vez, dicho simplemente, pero tal vez complejo, digamos, en términos de su desarrollo, es que tanto el plan de acción regional como los planes de ciudad y los planes nacionales, que son, insisto, los más importantes, de alguna manera ordenen ese marco regulatorio y ordenen ese marco de inversión para justamente poder lograr tanto lo que dicen los ODS como lo que establece, digamos, la nueva agenda urbana y que son los compromisos que se adoptaron. O sea, no se trata de imponer otra agenda más, ¿no es cierto?, para ser financiada por parte, digamos, del sector privado y del sector público, ambos dos invierten, sino que es ordenar o de alguna manera reordenar, no quiere decir que antes no había habido orden, sino que reordenar, entre comillas, las prioridades de esa inversión para poder cumplir justamente con los compromisos que se establecieron. Tal vez lo importante en este caso es lo que mencionaba ya Elkin. Hay otras fuentes que también es posible, digamos, atender y que se están explorando, fundamentalmente, ya también mencionado, ¿no es cierto?, la creación de algunos fondos de la cooperación internacional para el apoyo puntual y específico de aquellos que estén emprendiendo tanto la elaboración de sus planes nacionales o sus planes locales. Pero insisto, en el punto, no se trata de imponer algo totalmente nuevo, distinto de lo que ha venido siendo, sino que más bien justamente acomodarse, adaptarse a lo que está sucediendo, y eso que está sucediendo, ponerlo en sintonía justamente con la búsqueda de este futuro urbano sostenible establecido en la nueva agenda urbana de Quito. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y gracias, Elkin. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Le quiero agradecer a las más de 250 personas que todavía nos están escuchando y comentarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y le vamos a enviar un correo con el link para poder accederlo y escuchar de nuevo tan interesantes ideas. Y también vamos a mandar los links a todas las publicaciones y herramientas que se ha mencionado en este webinar. Bueno, les quiero dar la palabra a Elkin, a Ricardo y a los colegas de Paraguay para despedirse de la audiencia y yo agradecerles a todos por el tiempo y el espacio. Simplemente un par de mensajes finales. La nueva agenda urbana, como se planteó en Kuala Lumpur, es un acelerador de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De eso estamos convencidos y hay herramientas para lograrlo. Yo quisiera, adicionalmente, que los latinoamericanos y los caribeños, las latinoamericanas y las caribeñas, nos quedáramos también con la idea de que aquí lo que tenemos en manos es una nueva herramienta para lograr dos objetivos fundamentales en nuestra región. Uno es, por supuesto, seguir avanzando en el crecimiento económico y estamos pasando por una temporada de más o menos vacas flacas después de la década de la bonanza. Entonces, la nueva agenda urbana nos permite un mejor trabajo y una mejor articulación, más eficiencia y mejores resultados en términos del dividendo social
para las agendas de desarrollo en cada uno de los países. Y adicionalmente, por otro lado, contamos con una herramienta, la nueva agenda urbana, que tiene un impacto muy importante, muy grande en materia de reducción de las vulnerabilidades frente al cambio climático. Y eso tiene que ver con los detalles y con las formas de trabajo directamente a la escala local, a la escala individual de barrio. Nos parece que hay ahí entonces un potencial grande que América Latina y el Caribe pueden aprovechar de manera sustantiva. Y muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por la atención y por supuesto por haber compartido el tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos apoyaron para el montaje justamente de este webinar. Concuerdo plenamente con Elkin, con mi colega, mi gran colega Elkin, en esos dos objetivos. Le agrego el objetivo de cerrar la brecha de la desigualdad y la inclusión urbana, por lo tanto tendríamos los temas de cambio climático, los temas económicos y los temas de la inclusión. Y lo segundo es decirles, con lo que de alguna manera partimos este webinar, el plan de acción regional y la nueva agenda urbana es una invitación a sumarse para la consecución, para el logro justamente de un desarrollo urbano sostenible. Esto no lo hacen las agencias, no lo hacen los gobiernos locales, no lo hacen los gobiernos nacionales solos. Son las comunidades empoderadas a partir, digamos, de lo que son las visiones de este nuevo desarrollo urbano sostenible, las que van a hacer posible este desarrollo, como decíamos, sostenible, urbano, futuro en esta región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, insisto en el tema de que esto es una invitación que damos a las órdenes de cualquiera, de quien sea, digamos, para atender esta invitación que les hacemos y sumarse entonces de esa forma justamente a la consecución de esta nueva agenda urbana y su implementación en esta región de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Gracias a todos tus colegas. Gracias a nuestros colegas de Paraguay. Saludos a Soledad, gran amiga de Paraguay, ministra de Paraguay, que ha acompañado este proceso por muchos años. Gracias a todos. Bueno, gracias Ricardo, gracias Elkin. Nuestros colegas de Paraguay también quizás quieran despedirse. Pero lamentablemente creo que no los podemos escuchar. Diciendo gracias por el espacio, realmente es sumamente interesante escuchar a los especialistas. Hola. Sí, te escuchamos, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, muy lejos, pero escuchamos. María José, sí. Bueno, decía que solamente agradecer por el espacio porque es muy interesante, muy importante para nosotros escuchar a los especialistas, conocer la experiencia, porque con eso es cuando aprendemos. Intentamos que los errores que vayamos a cometer sean los menores posibles. Hay muchísimo trabajo y realmente es una misión muy importante la que tenemos llevando adelante esta Secretaría en este país. Saludos a todos y esperemos un espacio igual para volver a compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos y saludos, agradecimientos a los panelistas y por comentaristas. Mi parte, agradecer también